Bueno, si les parece vamos terminando de acomodarnos para iniciar. Bueno, muy buenas tardes para todos. Es para nosotros un verdadero lujo poder estar presentando esta mesa en el marco de este segundo encuentro de televisoras públicas de América Latina. Esta mesa identificada bajo el título Medios y Periodistas, su función social, y que cuenta, como todos podrán ver, con algunos de los más destacados periodistas de nuestra región. A esta altura del encuentro, cuando ya estamos mucho más cerca del cierre que del inicio, hemos hablado sobre muchos temas. Hemos puesto en común nuestras experiencias desde las distintas televisoras públicas de América Latina. Ayer, en la conferencia que brindó Ignacio Ramonet, hemos profundizado sobre cómo las desigualdades internacionales impactaban directamente sobre las asimetrías en la circulación de información, y eso naturalmente generaba, desde aquel viejo informe McBride que la UNESCO aprobó en 1980, una desigualdad estructural que condiciona directamente la labor de los medios. También hemos hablado de convergencia, de marcos regulatorios, de medios, de empresas, de hegemonía, de economía, de cultura, de política. Pero hasta ahora no hemos hablado mucho sobre los periodistas, sobre el rol de los periodistas, sobre quienes ejercen directamente esta profesión y quienes hoy en su día, aquí en la República Argentina, expresan e intervienen directamente en la construcción de la opinión pública. Y en ese sentido, iniciar esta mesa, por supuesto, agradeciendo la generosidad de los tres participantes en esta mesa, disculpar la ausencia de Gerardo Rosín, quien estaba anunciado en el programa, pero a última hora no pudo asistir por cuestiones vinculadas a la producción de su programa, y con muy breves presentaciones para poder aprovechar el tiempo de la mejor forma y darle lugar a lo que los mismos panelistas nos han propuesto, que es trabajar con una modalidad lo más dialogada posible, es decir, reducir al mínimo las exposiciones de cada uno, una breve introducción a partir de disparar esta cuestión del rol del periodista que aparece como una necesidad de debate en este encuentro, y a partir de ahí sí poder habilitar el micrófono para construir un diálogo que pueda ser productivo para todos. Así que si les parece, con esta mecánica vamos a iniciar la mesa y vamos a comenzar presentando, como decía muy brevemente, a quien está a mi izquierda, María O'Donnell, que es, por supuesto, periodista, escritora, licenciada en Ciencias Políticas, egresada de la maestría en Relaciones Internacionales de Flaxo, nació en New Haven, Estados Unidos, pero es argentina, por supuesto. Conduce diariamente en Radio Continental el programa La Vuelta, tiene una destacadísima participación en Magdalena Tempranísimo, ha escrito Propaganda Acá y otras producciones bibliográficas en su trayectoria profesional. Es sin duda un verdadero privilegio tenerte acá, María, agradecerte tu honestidad profesional, la frescura de tu voz que nos acompaña diariamente, así que sin muchos más rodeos y por supuesto deseándote un feliz día en el Día del Periodista, te escuchamos. Yo quería pedirles hoy, que es el Día del Periodista, un sentido homenaje y recuerdo a todos nuestros compañeros periodistas desaparecidos durante más de 100, y me gustaría que le diéramos un aplauso a su memoria. Gracias María. Y dale. El tema está planteado para los tres y son lo suficientemente conocidos como para que arranque el que quiera, pero... Bueno, muchas gracias por la invitación a las autoridades de Canal 7. Algunos se habrá sorprendido con que yo viniera.
Y en realidad, yo digo, comparto, María me decía recién, ¿sabés que nada es personal? Y digo, no, por supuesto que no, sabemos que tenemos diferencias muy profundas, pero mucho respeto personal y me parece que esa es la razón por lo menos por la cual a mí inmediatamente no tuve ninguna duda de poder venir a esta mesa. Además reivindico y peleo porque los espacios públicos y la televisión pública sea realmente un espacio público. Yo creo que hoy no lo es. Tengo acá, estuve leyendo y revisando de la ley de medios aquello que dice sobre los medios públicos. Me parece que estamos todavía lejos incluso de los parámetros planteados por la propia ley de medios respecto a los medios públicos, que es un tema que me gustaría debatir con ustedes hoy. También, bueno, con relación al rol del periodismo en general, me parece que estamos discutiendo en días como hoy mucho el rol del periodismo. A mí me parece que estamos con un problema serio con los medios, los dueños de los medios, que por ahí hay muchos periodistas que en condiciones mejores en los medios de comunicación y con la propiedad de los medios que diera mayor margen para tener libertad, no tendría que reflejarse esa polarización que está fuera de los medios en el ejercicio del periodismo y que yo creo que además impide el ejercicio del periodismo, como yo concibo por lo menos al periodismo. Y creo que estamos en una situación en la cual gran parte de la construcción de los medios es a favor o en contra, desde la propiedad misma de los medios, y que si bien se ha dado un debate mucho más fuerte y que durante muchos años los temas de los periodistas y de los medios no se discutían en los medios y que esto era un déficit muy grande. Yo celebro que la discusión salga a la luz pública. Me parece que ese lugar inmaculado de los años 90, del periodista que era como un pope y no daba explicaciones de nada, ni siquiera se sostiene hoy, por suerte, con los nuevos medios de comunicación y demás. Pero me parece que para que esa discusión se dé, tiene que haber terrenos de puntos de encuentro, que no puede ser tan excepcional un encuentro como el que estamos teniendo hoy acá, con obviamente las distintas miradas que tenemos sobre muchos de los temas que vamos a tratar. Y bueno, por último, pues no quiero tomarme por Víctor Hugo y María Seoane, los quiero escuchar a ellos y a ustedes también. Pero bueno, me imagino que también otro de los temas sobre los cuales podemos debatir es todo el tema de la publicidad oficial y respecto de si tiene o no incidencia la publicidad oficial sobre contenido, si es marginal o no. Yo creo que no, que es una gran explicación de parte del tema del mapa de medios que estamos viendo hoy. Y me parece que es un tema que ojalá se pudiera regular y que hubiese una ley que regulara también la distribución de la publicidad oficial. Y aclaro, por si hace falta, no para que los medios que más venden sean los que más se lleven publicidad oficial, sino para que no sea una herramienta de premio y castigo en tanto contenido, sino que siga otros criterios previsibles y transparentes y en los que pueda haber realmente una asignación no arbitraria por parte del poder político de turno, que me parece que es una de las herramientas que explica hoy, como digo, gran parte de cierto grupo de medios. Pero bueno, no los quiero... Ya pase, María. Ya tenemos un viejo diálogo con María. Pero... Ya seguimos sin presentaciones directamente, María. Bueno, no. Vamos a darle un marco de presentación, aunque todos la conocen. Quieres. Nuestra queridísima directora de Radio Nacional, María Seoane, destacadísima periodista y escritora con una trayectoria extraordinaria, que no la vamos a poder sintetizar en unos minutos, pero en mi caso sí, por azar hace algunos años, muy pocos, compartiendo con ella un espacio de trabajo, agradecerle su calidez humana, su rigurosidad profesional y su condición de trabajadora de prensa. Así que muchas gracias, María. Qué de elogios, chicos, pero la verdad que durante 20 años me dediqué a escribir libros. Así que bueno, yo creo que en el planteo que acaba de hacer María sobre el periodismo está, porque ella habló de los medios. Ella habló de lo que critica efectivamente, que es la composición de los medios públicos y cómo esos medios son públicos o qué quiere decir ser públicos. Ese es un tema. El otro tema planteó la cuestión de la publicidad oficial y ese también es un tema que forma parte de esta gran pregunta, que es, ¿la información es una mercancía que la gestionan con perfección las empresas privadas? ¿O la información es un derecho humano básico que no registra ser apropiada por una empresa privada y tratada como una mercancía, porque en cuanto eso ocurre,
ocurre lo que nos está pasando. Entonces, yo creo que hay todas estas cosas las podemos discutir. Por supuesto, la publicidad oficial viene a ser como si nosotros dijéramos, María, yo entiendo esto, es como si nosotros dijéramos un botón dentro de una gran mercería donde su negocio es la venta de botones, ¿no? Me parece que además que hay que discutirlo, sí, seriamente, me parece que hay un tema que habría que trabajar, que es que la crisis del neoliberalismo, digamos, el modelo de empresa periodística como sinónimo de paradigma central de información, que es el modelo anglosajón o el modelo norteamericano, en nuestro caso, como decía ayer Ramonet, entra en crisis profundamente a partir, en nuestro país, del estallido de lo que nosotros conocemos como el modelo neoliberal. Un modelo neoliberal que llevó aproximadamente en nuestro país, bajo dictadura y democracia, 30 años, que se inició con la matanza del 76, en donde Argentina ingresa al sistema de valorización financiera y de especulación financiera, donde el país industrial que tenía el trabajo como eje de la producción de valor, cambia paulatinamente hacia la construcción de un modelo económico, de una producción de materialidad que deja de considerar el trabajo como fuente de valor y pasa a considerar el dinero como fuente de valor, dando el marco de la especulación financiera como eje central de la práctica económica y el dólar como fetiche. En ese sentido, al mismo tiempo, esta idea nos permitiría pensar por qué nosotros decimos que una empresa periodística hoy actúa como partido político. Yo me lo preguntaba muchas veces. Me preguntaba por qué decimos eso y no lo son. Sí, no son partidos políticos, son empresas que tienen un staff gerencial, que tienen un staff de editores, que tienen trabajadores periodistas. ¿Qué es lo que está pasando en verdad? Lo que pasa que a la etapa de capitalismo industrial y a la etapa de construcción de los grandes medios como empresas periodísticas en Argentina, le correspondió, al mismo tiempo que estalla ese modelo industrial a partir de la valorización financiera, el deterioro progresivo de las estructuras de los partidos políticos. Y vamos un poco más allá, que es que ese deterioro de las estructuras de los partidos políticos, que en nuestro país estalla con claridad en el año 2001, deja vacante la representación simbólica que implica la política. Entonces vemos, por lo menos en nuestro país, que es lo que yo conozco más, un poco más seriamente, vemos que hay un decurso de que en la etapa de valorización financiera en nuestro país, a partir del 76, los grandes medios comienzan a tener una centralidad política donde influyen directamente sobre el Estado. No voy a hablar de todos los negocios que se hicieron con los distintos gobiernos porque esto es obvio, y además todo el mundo lo sabe, desde papel prensa hasta la prolongación de la licencia de cablevisión ocurrida durante el primer gobierno del kirchnerismo por razones que, bueno, que formaban parte de esa lógica que estaba desarrollándose y eso forma parte de la política. Pero me parece que ahí hay un tema central. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de cambio de paradigma? O sea, esas empresas periodísticas acostumbradas en un mundo de capitalismo industrial a producir información y los partidos en ese mundo, representantes de sectores sociales, porque aún el trabajo, aún la fábrica, era el lugar de agremiación y producción de valor o las universidades, pero hablo de la materialidad, de donde se producen los bienes, de donde circula la base material sobre la que se construye la ideología y sobre la que se construyen las ideas. En ese sentido, en nuestro país, esto rigió hasta el estallido del 2001. Y entonces hoy vemos como los partidos políticos saltaron, los partidos políticos tradicionales, saltaron en pedazos, porque
¿qué podemos decir? ¿A qué sector social y qué reivindicación social sostienen? ¿Cuál es el programa que los identifica? Y a eso correspondió, entonces, el capitalismo se torna virtual, el dinero es un valor virtual, y a ese valor virtual que reina aún hoy como un problema serio de la economía argentina, corresponde una construcción de realidad virtual, de política virtual, que se elabora en los laboratorios de los grandes grupos económicos. Las corporaciones económicas saltan a ser partidos políticos justamente cuando se destruye el sistema de producción de materialidad y de valor del capitalismo industrial en la Argentina. Estoy hablando de la Argentina, estoy hablando de un proceso de 40 años, 40, 50 años. Y entonces los periodistas atravesamos todo ese periodo. Y si el paradigma fundamental es la construcción de la información para nosotros como derecho humano básico, de una información que no puede ser apropiada por una mercancía, evidentemente las corporaciones mediáticas como grandes empresas fabricadoras de mercancías que venden al mercado postor, a través de la publicidad, por supuesto, porque todos nosotros sabemos que no se podía hablar mal en una nota de un anunciante, digamos. Entonces, en ese momento, el periodismo deja de cumplir el rol social y pasa a transformarse en operador comercial, bajo el lema del periodismo, de las corporaciones mediáticas. Y creo que este es un gran dilema, porque es cierto que hay dos visiones hoy en juego, que se expresan muy tibiamente en lo que nosotros podríamos llamar periodismo público y periodismo privado. Que si este paradigma, si este cambio de paradigma es cierto, ¿dónde está la verdadera producción de periodismo? ¿No es acaso el Estado el que está en última ratio en condiciones de desplegar la información como derecho humano básico y de garantizarla, de repartir la palabra? Porque, señores, desde Gutenberg en adelante, donde se considera que existe el periodismo, lo que hace la imprenta de Gutenberg es decir que la palabra es un bien público, sale de los monasterios. Entonces nosotros volvemos a esta situación. Para nosotros la información es un bien público, es un derecho humano básico. Y estamos de acuerdo en discutir que no podemos confundir Estado con gestión administrativa del Estado en manos de una fuerza política. No podemos confundir Estado con gobierno. Pero hay momentos en que confluyen y hay momentos en que no. Yo creo sinceramente que en este momento la construcción de los medios públicos, que no son perfectos, que representan editorialmente a la primera minoría política elegida por el voto popular. En cambio, los medios privados representan los intereses de los accionistas de 4 o 6 familias. ¿Qué es más democrático? Me pregunto. A pesar de lo perfectible que debería ser el tema de los medios públicos. Yo voy a dejarles el fierrito en cualquier momento. Voy a dejarles el fierrito en cualquier momento. Pero lo que quiero decir es que podemos hablar de medios públicos, podemos hablar de cómo se construye la radio, cómo se construye un canal. ¿Qué pasa con el Estado invirtiendo masivamente en antenas de la televisión digital, en llegar a lugares donde nadie llega? ¿Quién es el que garantiza la democratización de la palabra? ¿Quién es el que garantiza que la palabra sea un bien público? No estamos hablando de los gobiernos dictatoriales, estamos hablando del Estado, que somos todos nosotros. Por lo cual, creo que todas las críticas que podemos hacer a eso están bien porque son perfectibles. Podemos hablar dentro de ese mundo maravilloso de la construcción de la agenda pública de los medios. Podemos hablar si los periodistas son más libres o no, si tienen censura o no.
si los periodistas pueden tomar la decisión que quieren tomar o tienen que respetar la línea editorial. Eso es así desde que el mundo es mundo, desde que Gutenberg le encargó a su empleado construir la Biblia, ¿no? O sea, esa no es la discusión. Si el Estado tiene que repartir mejor la pauta, ¿cómo hacer para que las empresas y las corporaciones cumplan con las leyes de la democracia? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? Y entonces, bueno, yo creo que todas estas cuestiones están planteadas. Los periodistas hemos discutido mucho en este periodo. En realidad estamos buscando todavía niveles de consenso. La batalla política, al transformarse las corporaciones periodísticas en partidos políticos, en estados mayores de esos partidos que han entrado en crisis, esto se hace difícil porque los empleados periodísticos de esas corporaciones se transforman, queriéndolo o no, en operadores, y los periodistas de los medios públicos que reivindican la necesidad de que la información trascienda, tienen también que darse un debate respecto a cómo mejorar la calidad estatal o cada vez más públicas de sus propios medios. Bueno, es un momento delicado para el periodismo, lo reconocemos, pero nada es personal. Uno no discute con otro colega porque no le guste lo que piensa, discute para poder pensar esta realidad. Y esta realidad es que está en crisis este paradigma y que esto nos lleva a una discusión tremenda y que cuanto más libre sea la palabra, más pública sea, más poder tenga el Estado para difundirla, más control los gobiernos para no manipularla y por supuesto que las corporaciones se sometan a la ley, entonces vamos a ser un poco más felices. Eso. Antes de terminar les quería leer esto que me mandó hoy una colega de Iguazú, la directora de la radio nacional de Iguazú, Itumelia Torres, que como está enamorada se le ocurrió festejar el Día del Periodista con una frase maravillosa que yo quería decirles, que me lo mandó por mail, que la sacó de Noche de Bodas, que es la canción de Joaquín Sabina y Chabela Vargas, que dice que las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentira, que no te den la razón los espejos, que te aproveche mirar lo que miras. Eso. Víctor Hugo, el debate está ya abierto, instalado, extender en las presentaciones creo que es absolutamente innecesario. Simplemente, por supuesto, agradecerte especialmente tu presencia hoy aquí en esta mesa y tu extraordinaria trayectoria de estos años en los medios argentinos. El debate en torno al rol del periodista, lo que apartó María O'Donnell en la introducción, lo que incorporó María Seoane en la suya. Víctor Hugo, en el Día del Periodista, te escuchamos. Es un verdadero gusto estar aquí entre tantos colegas y sobre todo tantos jóvenes. Ojalá que una reunión como esta les sirva a ellos fundamentalmente, a quienes ya doblamos el codo. Y nuestro aprendizaje, aunque no ha terminado, es más breve. Pero me importan muchísimo los jóvenes que veo aquí. De todas maneras, por tiempo, me parecerá justo que retome María lo que había planteado, porque la exposición de María Seoane abarcó muchísimas de las cosas que yo podría haber dicho. Quisiera englobarlo, antes de volver a María, en que lo que estamos quizás discutiendo, un tanto perplejos, acomodándonos, es al rol del Estado. La mayoría de nosotros, mi generación, las generaciones intermedias, no tanto los jóvenes, nos criamos en los tiempos de la desregulación, en los tiempos del Estado ausente, y eso generó una invisibilidad del Estado, que ahora se ha recuperado y que sale a decirnos que tiene el derecho, y yo diría más, tiene la obligación de defenderse a través de cuáles medios, sino los públicos. Si los demás en general pertenecen a las corporaciones.
Entonces lo que tenemos que intentar, algunos con buena voluntad y otras no tanto, es a este paradigma distinto que significa pensar a la televisión pública como una herramienta del Estado, ni siquiera del gobierno de turno. Pero no hay que establecer una separación tan tajante entre gobierno y Estado. Finalmente el gobierno es, en el tiempo que le toca, el Estado. Y el gobierno tiene la obligación de defender sus puntos de vista. Le planteo a los jóvenes que están aquí algo ideal, pero que perfectamente puede suceder. El pueblo vota en las elecciones democráticas un proyecto de gobierno. Ese proyecto de gobierno confronta con las corporaciones y con los intereses eternos que tienen las sociedades de quienes pretenden constantemente aumentar su capital. Esas corporaciones tienen a los medios de comunicación enquistados, más en la Argentina hoy día son lo mismo. ¿Qué hace el Estado? Deja a sus medios públicos inermes, dormidos, timoratos, o da el paso al frente y se defiende en nombre de la obligación que tiene frente al pueblo de llevar adelante aquello para lo que lo han designado. Y me parece que esa es la lucha, la novedad que tenemos en este tiempo en la República Argentina y quizás también en buena parte de América Latina. Es decir, que circunscribo, tomando la base de las palabras que dijo María, a la necesidad de entender este nuevo rol del Estado. A mí, en todos los órdenes, el Estado me resulta mi padre, me resulta el padre de todos, sobre todo de aquellos que nacemos en origen humilde y que sabemos lo que significan las asistencias del Estado y los que hemos padecido la indiferencia de lo privado, entendemos que el Estado es la herramienta fundamental, lo colectivo, lo que a todos de alguna manera nos ayuda. Para este domingo estamos preparando un programa que se llama Bajada de Línea. No estoy pasando el aviso, sino contando algo sobre lo que entiendo del Estado, porque esta semana ha habido una intensísima promoción de Cáritas en esa posición de la Iglesia que para defender a los pobres ataca todo lo que defiende a los pobres. Esa Iglesia que recurrentemente está al servicio de las corporaciones y de los viejos mandantes de las sociedades. En nombre de Cáritas y con una promoción que no la tiene ninguna otra actividad en la que todos colaboramos, Cáritas hace un gran esfuerzo, respetable, y va a conseguir una recaudación de algo así como 30 millones de pesos si las cosas le salen bien. Por ahí supera la marca, teniendo en cuenta que hay un papa argentino. Desde esa colecta, Cáritas se permite durante toda la semana y a través de los medios dominantes entregar su discurso al servicio de quienes justamente son los que combaten y confrontan permanentemente con los intereses de los más pobres. Entonces, lo que voy a hacer este domingo, si me sale bien, yo no soy muy televisivo, es tomar 1 litro de agua. Podría ser 1 kilo, pensé en una torta, o podría ser 1 metro, pero voy a tomar 1 litro de agua. El litro de agua va a ser el Estado. Voy a tomar de ese litro de agua, voy a tomar 1 gota, que es 1 milímetro, y la voy a depositar en un vaso. Esto que ni siquiera se verá es lo que aporta Cáritas frente a lo que el Estado hace para asistirnos y para protegernos. Y me parece que esa será una marca muy interesante, visual, para que entendamos de una vez lo que es el Estado y la necesidad que tenemos de defender al Estado. El Estado somos nosotros, somos todos, no los pocos acostumbrados a hacer negocios con una herramienta tan poderosa como los medios de comunicación, que en esta época hasta se permiten, yo que soy periodista deportivo, bastaba presentarme con el gol de Diego, con el que vengo remando hace tanto tiempo, bastaba con poner un ejemplo. Es tal el poder de los medios que como cuando River o Boca tenían 45 jugadores en el plantel y no los pueden poner porque juegan 11 y necesitan a 20, están entregando sus periodistas a préstamo, por un tiempo por lo menos, porque no tienen ya donde darles cabida y tienen que ocupar otro tipo de espacios. Todo está ocupado
y al servicio de alguien, una sola persona, una sola organización que puede apretar un botón y hacernos pensar, informarnos, enfermarnos y envenenarnos con simplemente tocar ese botón. Si encima pretendemos que el Estado no se defienda de ese ataque corporativo, me parece que estamos perdidos en los conceptos de quienes sí defendemos y creemos en el Estado. Por eso, María, me parece que podríamos englobar lo que de alguna manera querías decir en ese nuevo rol del Estado y cómo tenemos que acomodarnos al mismo. Tiene un poco que ver con lo que planteó María, ¿no? O sea, me parece que es tu turno. Sí, si les parece, vamos a hacer lo siguiente, los términos en los cuales, por supuesto, Víctor Hugo lo planteó. Me parece que es absolutamente pertinente en la mesa que María O'Donnell vuelva a intervenir. Vamos a tratar de manejar eso. Y si les parece simultáneamente, dado la generosidad de nuestros panelistas, vamos ya habilitando un espacio de preguntas ahí para mantener la mecánica que hemos tenido en estos días. Seguramente papeles circulando en lo cual pueden ir escribiendo las preguntas y hacérnoslas llegar para poder ir ordenadamente tratando de darle intervención a todas las inquietudes que vayan surgiendo. María, te escuchamos de nuevo. Bueno, voy a tratar de ser breve, pero gracias. María, a mí me parece ofensivo y maniqueo, y me sorprende de tu parte, que vos dividas al mundo en empleados periodísticos, las corporaciones y los periodistas de los medios públicos, porque con el mismo maniqueísmo yo te podría decir que de un lado hay propagandistas del gobierno nacional y del otro lado periodistas, y no lo hago porque no lo creo tampoco. No lo dividí en esos términos. Bueno, ¿no? te juro. Yo creo que... Espera, déjame contestarte. Sí. Entonces me parece que entender esa división, como plantear que de solamente un lado hay periodismo y que del otro lado hay defensa de las corporaciones, no es cierto. Además trabajaste 20 años en un medio. Por eso lo digo. Bueno, todo lo que quiero decir es, me parece que no... Bueno, me parece un planteo maniqueo por un lado. Yo entiendo la discusión que plantea Víctor Hugo y me parece que efectivamente es la discusión de este tiempo, que es un Estado que se mete, pero que no es un Estado. Acá es donde yo creo que hay una confusión muy grande, que es un poco reflejo de lo que está pasando en los medios que debieran ser públicos, que es confundir primero Estado con gobierno y luego gobierno con poder ejecutivo, porque gobierno ni siquiera es el poder ejecutivo. El gobierno es el poder ejecutivo, es el legislativo y es el judicial, y el Estado es toda esa burocracia que perdura y se alterna según las reglas de juego que nos hemos dado. Y también en un gobierno ahí está el Parlamento, en un Parlamento hay minorías y hay mayorías, y no significa la representación de una mayoría circunstancial el lugar que tiene que cumplir el medio público, porque es un financiamiento, además con medios públicos. Si uno mira la ley de medios respecto del tipo de financiamiento que tiene que tener Canal 7, hoy en día también me parece que, y a esto va el tema de la publicidad oficial, primero, no es un botón. ¿Por qué? El argumento de Juan Manuel Abalmedina en general es que es el 4% de la torta publicitaria total, lo cual es falso, es el 8%, cosa que admite el propio gobierno, aunque lamentablemente al ser Estado debiéramos dar un sistema de transparencia, que uno pide información y la brinden, cosa que no ocurre más lamentablemente, a pesar de que había un decreto de Néstor Kirchner que ya no se cumple. En base a ese decreto yo pude escribir el libro Propaganda Cao y esos mismos pedidos, a pesar de que hay un decreto firmado por Kirchner, no se responden. Pero la torta publicitaria del gobierno nacional es el 8% del total, a lo cual no están contando ni YPF, ni el ANSES, ni el Banco Nación, ni Aerolíneas Argentinas, ni las empresas de gas, ni el Correo, ni ninguna de las empresas que han pasado a manos del Estado o a sociedades anónimas que maneja el Estado tipo Aerolíneas, que si uno lo suma, suma mucho más. Y si uno mira y observa cómo están financiados los medios, sobre todo periodísticos, el 100%, 80 o 90% tiene que ver con ese tipo de financiamiento. El resto de la pauta, el Estado Nacional es individualmente el avisador hoy, porque no le cuentan fútbol para todos, pero si uno lo toma individualmente es el avisador más importante de la Argentina, más que Procter & Gamble, más que... Hay una inversión del discurso donde el Estado, el gobierno y el Poder Ejecutivo, ¿qué es lo que no es cierto? El Procter & Gamble tiene el 3% y el Estado Nacional tiene el 8%. Y entonces, lo que quiero decir es, y además si uno mira el financiamiento de todos los nuevos medios de comunicación,
son medios que viven fundamentalmente de la pauta oficial. Entonces eso te genera un grado de dependencia y una chica de la libertad. Yo hoy no podría trabajar en ningún medio público. Y no digo que me tengan que contratar, pueden vivir sin mí tranquilamente, pero lo que quiero decir es, hoy no hay ni siquiera en Pacapaca o en Encuentro, ni en los márgenes de los medios públicos, lugares para un intelectual que piense distinto. O sea, yo tengo un pensador que pueda tener un programa... yo estoy diciendo quién tiene, a quién contratan como parte del staff. Yo te estoy diciendo, yo no estoy diciendo que vayan de visita a los 7 locos, Cristina Mucci, por cierto. Pero es un espacio cultural al cual podés invitar. Yo te desafío a que me digas que contraten a algún periodista no kirchnerista o algún intelectual no kirchnerista en cualquiera de los medios públicos de hoy, que son un montón. Intentamos contratarte a vos, María. No, no es cierto, María. Bueno. No, no es cierto. Digo, está todo bien, pero no es cierto. Digo, bueno, nos encantaría que estuvieras en la radio pública. Divino, te lo digo pero ahora. Digo, yo te creo, pero no es verdad. Lo que quiero decir, digamos. Pero me parece que es una reducción. Lo que estamos discutiendo, sí. Perdón, si me permitís, sí. Me parece que es una reducción. Lo que estamos discutiendo, la misma reducción, en todo caso que yo, si la hice está mal, cuando estoy hablando de periodistas, quiero explicártelo, María, cuando estoy hablando de periodistas que están en empresas privadas, en corporaciones, que toman una decisión editorial. ¿Pero cuál es la corporación? Clarín, pongámosle el cascabel al gato, porque si bueno, no también perfil, pero también tratemos perfil. Vamos a hacer una cosa porque la polémica está absolutamente instalada. Mi intento de moderar la mesa seguramente va a ser imposible, pero tratemos. No, perdón, no, escúchame. No es así, verano. Hagamos un esfuerzo por mantener, hagamos un esfuerzo, por favor, hagamos un esfuerzo. Les pido a todos la polémica, por favor, les pido a todos, hagamos un esfuerzo, la polémica está instalada, bienvenida sea, por supuesto. Es fundamental para el encuentro poder mantener esta polémica, pero vamos a tratar de ser ordenados. Me parece que lo mejor sería que María O'Donnell... No, listo. ¿Terminaste? A ver, termine tratando, María, por favor, de concluir y no dialogar. Dale. Después María Seguane, que ha sido mencionada, podría ir cerrando por acá. Y si hay preguntas, por favor, mantengamos la posibilidad de hacerlas por escrito. Gracias. Tiene razón María cuando dice que un medio privado, un medio público, también te voy a decir, no va a publicar un aviso o es muy difícil que publique algo en contra de un auspiciante. Para eso están los medios públicos y ojalá los medios públicos cumplieran ese rol también, porque a mí me parece que hay efectivamente algo que es saludable, que es que el Estado entra a través de lo público a ser un jugador, lo cual es una novedad y a mí me parece que Víctor Hugo tiene razón y es un rasgo para mí súper interesante, como lo es también el debate entre periodistas y medios. Yo son dos cosas que celebro. Lo que pasa es que me parece que ha venido de la mano de entender al Estado reducido no solamente al gobierno, sino más chico todavía, sino a la defensa del Poder Ejecutivo. Y lo público no tiene que tener ese lugar. La ley de medios dice que los medios públicos tienen que respetar y promover el pluralismo político. Y uno, basta recorrer cualquiera de las pantallas, Canal 7 o cualquier, y no hay pluralismo político ahí. Y a mí me parece que eso es una obligación que sí tiene el Estado, además de defenderse. Hay una concepción de concebir al Estado como en contra de algo y en respuesta a... Yo veo mucha crítica al Grupo Clarín, no me preocupa, me da exactamente lo mismo, pero lo que quiero decir es que eso no significa que estén desde los medios públicos peleando contra las corporaciones. Están siguiendo también la agenda del Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, yo te puedo contestar, María. ¿Sí? Primero que no soy ofensiva con los colegas periodistas que trabajan en este momento en las corporaciones mediáticas, en Clarín, en Perfil, etcétera, son corporaciones privadas que tienen la porción más importante de la producción de contenidos en este país. En eso estamos de acuerdo. Yo creo que al aceptar la línea editorial, los periodistas, o por convicción, o por omisión, o por interés, etcétera, toman una decisión, que es la decisión de trabajar en un medio que en muchísimos casos se ha reconocido, no están produciendo una información que es absolutamente veraz, sino una información que está manipulada o cargada de sentido. Uno podría decir, ¿eso forma parte de la lucha política? Sí, si se admite, entonces, que las corporaciones periodísticas hoy
son partidos políticos, son los nuevos partidos políticos de esta etapa del capitalismo financiero. Yo no puedo separar lo que acabo de formular con esta opinión, porque si no, no se entiende. No son los periodistas responsables porque no son los dueños de los medios de producción. Pero esta es la situación que estamos debatiendo. Hay que admitirlo. Nosotros tenemos que admitir que en la construcción y reconstrucción del periodismo, desde el punto de vista del Estado, de los medios públicos, podemos cometer errores, podemos tal vez exacerbar la defensa de la postura de un gobierno determinado, pero también es necesario que del otro lado no terminen con el verso del periodismo independiente, porque es mentira. Entonces, me parece que nosotros también tenemos que decir que en ese caso los periodistas que hemos trabajado muchos años en corporaciones mediáticas sabemos muy bien lo que significa la línea editorial. Bueno, esto es un tema, yo no estoy ofendiendo a ningún colega y creo que la defensa del trabajo es un bien absolutamente indispensable. Quiero aclararlo y además yo respeto profundamente y he ido por la vida discutiendo con colegas y he tratado de reconocer lo difícil que es en este momento y lo importante que es pensarlo. Pero yo no puedo dejar de decir, María, que si estamos en esta etapa donde los medios periodísticos, las grandes corporaciones, reemplazan a los partidos políticos, no puedo dejar de pensar que los periodistas de los medios corporativos también son militantes. Hay un poco, ¿no?, de crueldad en el planteo. Parece aquel cuento del esclavo al que ponen en el medio de la arena en el circo romano, con arena hasta el cuello, y le largan un león, y el león empieza a dar vueltas alrededor de él, y el esclavo le tira un tarascón al león, y desde la tribuna le gritan: "Jugá limpio, esclavo sucio". Me da la sensación, quiero reflexionar con todos en esto. ¿Cuál es la crueldad de los planteos que se hacen respecto a la televisión pública? De lo que estamos hablando, para ponerle nombre a las cosas, es de un programa que se llama 678, con el que todos tuvimos que acomodarnos a su manera de ser y que ha sido extraordinariamente útil al final para que sepamos en qué país desde el punto de vista informático habitamos. Un programa de 1 hora y media, de 1 hora 10 de programa al aire, lo otro es publicidad, más un informativo equilibrado. Nadie podrá decir que el informativo de Canal 7 es un informativo sesgado, y más que eso no hay algún informe internacional, que por ser internacional no debería tener gravitación aquí. Mientras tanto tenemos, nada más que para citar lo más importante y lo más conocido, desde el canal 7, CNN, en adelante, que actúa en cada uno de los países y ya sabemos cómo, como un canal nacional, en adelante lo que se tiene son, pasando por esa neutralidad que poco me gusta de Telefe, se llega a el canal que está en un lugar donde no debería estar, por abuso de posición dominante, no está con los otros que informan por cable, sino que está entre los cables más poderosos, entre los canales más poderosos. Después el canal 13, el 14, y hasta llegar al 15. Recién ahí encontramos lo que llamamos la televisión pública. Si la televisión pública, en su programa de 1 hora 10 y en su informativo, porque es todo lo que hay, me gustaría que me corrijan si no es así, es todo lo que hay. Si en todo lo que hay, además, divide los tantos, me parece que estamos diciendo, todo lo que nosotros tenemos está muy bien, 99-1, me parece que es una ventaja demasiado grande la que se pide. Pero hay un tema muy interesante que es el de la pauta publicitaria. Hoy se conoció, ayer en realidad, una decisión de una Cámara que obliga al Estado, si esto prospera, esto es una instancia, supongo que habrá otra, a darle por partes iguales a los canales un servicio publicitario.
quiero contar, antes de avanzar sobre mi pensamiento, una anécdota que es de todos los días. Si uno de ustedes fuera dueño de un teatro y quiere promocionar, poner en una marquesina que estrenan una obra dirigida por Cartoon, por ejemplo. Una buena obra, y la quiere promocionar, va a Clarín. Cuando va a Clarín, lo que ocurre es lo siguiente. Si el aviso se pone solamente en Clarín, cuesta 80 pesos. Pero si el aviso lo van a poner en otro medio, cuesta 100. ¿Qué consiguen con esto? Que la publicidad privada esté centrada. A ese fallo indignante que se conoció de la Cámara repartiendo por igual la publicidad oficial, le digo, ¿por qué no reparten de la misma manera la publicidad privada? Porque si encima de que la publicidad privada se la quedan todos esos y con estas artes que son conocidas, no estoy diciendo algo que no conozcan, y además la publicidad estatal se reparte de la misma manera, estamos creando un Estado. El Estado está actuando sin regular, que esto es lo que tenemos que entender. Volvemos al Estado. El Estado debe regular, tratando de apaciguar algunas voces para que se escuchen mejor otras voces, tratando de que aquellos que están en una situación económica más comprometida sean subvencionados. En Estados Unidos se discute constantemente el tema de la subvención y en Europa hay una ley de subsidios para justamente prevenir y posibilitar la pluralidad de las voces. Lo que en estos momentos se está haciendo y nos cuesta acomodarnos, a todos nos ha costado, a todos nos ha dado muchísimo trabajo hacerlo, es que tenemos al Estado defendiéndose en su pugna con las corporaciones, tratando de subvencionar medios que puedan ser también parte de esa pluralidad tan necesaria, sin la que no, de lo contrario no se puede vivir. Quizás valga la pena, dado yo no sabía que íbamos a recorrer este camino, que pida algo que será una lectura breve después, de un gran pensador sobre estos temas, que puede ayudarnos a pensar mejor. Pero el Estado tiene la obligación de regular. No es como legisló vergonzosamente, para mi manera de ver las cosas, esta Cámara, repartiendo lo que el Estado tiene de publicidad por igual entre los canales. Porque le duele a esta Cámara que Canal 13 haya recibido 1 millón de pesos contra 25 millones que puede haber recibido otro. Tiene posición dominante en el medio y tiene un conglomerado de negocios que financian perfectamente todo lo que hace Clarín. ¿Cómo aparece una Cámara lamentándose de que le dan solamente 1 millón de pesos de publicidad, cuando paralelamente, nada más que por el robo de Cablevisión en la provincia de Buenos Aires, en el año que transcurre, van a ganar 500 millones de pesos por encima de lo que les corresponde ganar? Y encima tienen el tupé, por posicionamiento político, de salir a pedir una cuotita más de la publicidad estatal, que en realidad hace muy bien, y termino aquí, en subvencionar a los medios que estén en condiciones de inferioridad frente a los otros. Pero lo más importante de todo es que cuanto se diga, esto ya directamente es interesante para María, lo demás es general, cuanto se diga de la publicidad oficial no tiene ningún valor. ¿Saben lo que podemos hacer? Pedir una ley. Una ley que no hizo este gobierno, ni los anteriores, ni ninguno. No hay una ley. Si ustedes miran el fallo de esta Cámara de hoy, se van a dar cuenta que no tiene fundamentos legales. No tiene una ley de la cual afirmarse, porque no existe en la Argentina una ley que hable de las proporcionalidades que corresponde a los medios de comunicación. No la hay. Esto se regula y se registra en este momento, si estamos hablando de la publicidad estatal, por cuenta del Estado. No hay una ley. ¿De qué estamos discutiendo cuando hablamos de proporcionalidad? Cuando hablamos de qué es lo que se le da a un medio o a otro. Con una ley en la mano, lo que podemos decir es que haya una ley, pero no hay una ley. El fallo, que los invito, sobre todo a los periodistas jóvenes, a ver, que habla de el reparto igualitario, solamente toma la ambigüedad de un criterio que es tratar de darle a los medios lo que supuestamente corresponde, pero no hay un artículo, no hay una ley que diga cuál es la proporcionalidad que corresponde. Y por otra parte, si los medios dominantes, si los medios corporativos, si los medios que más venden tienen toda la publicidad privada,
y tienen igual de publicidad estatal que los medios más desprotegidos, creamos un ámbito de una enorme injusticia, de un extraordinario dominio de los grupos dominantes. Pero fundamentalmente, y mi punto de partida de cualquier discusión es, no existe una ley. Lo que podemos hacer todos juntos es pedir por una ley. Mientras tanto, no hay una sola crítica que se pueda realizar fundamentadamente a la pauta publicitaria, porque no hay nada que la legisle, no hay nada que lo haya hecho. Y esto no es obra ni de este gobierno ni de los anteriores. No existe una ley al respecto. Ya están, por supuesto, circulando y llegando numerosas preguntas por escrito, también consultas a través de la web. Le recordamos que esta conferencia, charla, está siendo transmitida en vivo por streaming, así que además de los que hoy están aquí presentes, tenemos muchísimos asistentes por internet. Vamos a darle un minuto a María O'Donnell para que pueda referirse, ¿les parece? Después ya pasamos directamente a las preguntas. A ver, una cuestión respecto a lo que decía Víctor Hugo, el fallo de la Cámara. Es cierto que no hay una ley, comparto que lo que tiene que haber es una ley. El fallo de la Cámara no dice que tiene que repartir en partes iguales. Lo que dice el fallo de la Cámara es que tiene que haber un criterio de proporcionalidad. No le dice que le tiene que dar a Canal 13 lo mismo que a los demás. Pero sobre todo sí se agarra de un fallo anterior, que es el fallo de la Corte Suprema de Justicia, en el caso de Perfil, donde toma además cuestiones del relator de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se hablan de lo que son los mecanismos indirectos de censura. Y lo que plantea es que el Estado no está obligado a darle a nadie publicidad, pero que no puede usar la publicidad como un mecanismo de premio y castigo respecto al contenido. Porque ¿quién es el destinatario de la publicidad oficial? El destinatario de la publicidad oficial no es el medio que lo cobra, sino el oyente o el televidente o el consumidor de un medio determinado. Ese destinatario, cuando el Estado Nacional informa, por ejemplo, para mí una de las grandes iniciativas de este gobierno en los últimos tiempos, que es todo el tema de darle los derechos que corresponden equiparados a los demás trabajadores, a las mujeres que trabajan en casa de familia, en un contexto en el que hay 80% de trabajo empleo en negro en este rubro en la Argentina, lo cual es una vergüenza enorme. En ese contexto, el lector de Clarín o el televidente de Canal 13 no conoce la campaña del Estado Nacional para informar que el 30 de junio vence el plazo para ponerse en regla con esos papeles. El problema es que el destinatario de eso y la manera en que hay que repartir eso tiene que ver con el público al cual uno tiene que llegar en función de la campaña. Dijo el otro día Juan Manuel Agual Medina en el Congreso Nacional que la mayor parte de contenido era sobre campaña de dengue, lo cual no es cierto para cualquiera que mire la publicidad oficial, sino que debieran ser campaña de bien público y repartidas no en función de los intereses de los medios, sino a quién va dirigido ese mensaje. En Inglaterra hay una central de medios que lo que funciona es pensando a quién. Y efectivamente, Víctor Hugo, yo estoy de acuerdo, para garantizar la pluralidad de voces, lo que hay en Europa, y que yo creo que es por donde hay que ir, regular publicidad oficial pensando en las campañas, el contenido y el destinatario, y pensar en subsidios para la pluralidad que tienen que ver desde incentivos a no pagar impuestos y demás, que tienen que ver con la pluralidad. Ahora, si uno ve el resultado del uso discrecional de la publicidad de un gobierno que multiplicó por 500 en un año la publicidad oficial, o sea que estamos hablando de un jugador cada vez más fuerte en el mercado, lo que hace es premiar, porque no es solamente Canal 7 y 6, 7, 8 de lo que yo hablo, Canal 9, Canal 7, Canal 11, que la neutralidad no es neutralidad, y todos esos canales, y América últimamente, se ve en la pantalla el resultado del nivel de pauta que perciben, es bastante directo, para no hablar de C5N y lo que pasó con todo el grupo Haddad. Entonces, la publicidad oficial no se puede utilizar para incidir sobre contenido, porque eso es un mecanismo de censura indirecta. Y yo sí creo que hay otras maneras de incentivar la pluralidad de voces que tiene que ver con subsidios a los medios, pero no a los oficialismos, que es en definitiva el uso que hace este gobierno de la publicidad oficial. Premiar a los medios K y castigar a los anti-K. A mí me da lo mismo cuánto cobra Clarín de publicidad oficial. Ahora, sí creo que el televidente de Canal 13 tiene que saber que se tiene que blanquear como empleador de casas de familia ante el 30 de junio. Y en todo caso, si hay que subvencionar pluralidad de voces, son otras las herramientas. Esa es la maravilla del fútbol para todos, María. Ese anuncio que se hacía en un diario o en otro, el fútbol para todos ha permitido por fin llegar con cualquier comunicación que quieras. Está bien que va publicidad incluida, pero cualquier campaña que vos quieras hacer,
te permite llegar por primera vez en la historia de las comunicaciones del mundo entero a todo el target. Es decir, vos llegás al rico, al pobre, a la mujer, al hombre, al anciano, al de Jujuy, al de Chubut y al de Buenos Aires al mismo tiempo. Jamás en la historia de las comunicaciones hubo algo tan extraordinario para poderse informar. El diario Clarín no entra a la Villa 31, el diario La Nación no entra a la Villa 21, ni los otros diarios tampoco. Era un dinero casi mal gastado. De una manera milagrosa, a través del Fútbol para Todos, el Estado encontró la manera de hacer un gasto extraordinariamente útil a la sociedad. Vamos a darle una intervención a María Seoane, que me la acaba de pedir. María, por favor. Y si después ya empezamos a dialogar un poco con las preguntas que están llegando, si les parece, María. Yo creo que yo no tengo ningún problema en hablar de la publicidad oficial, María. La verdad que no tengo ningún problema, no es un métier mío, no lo pienso, no. Pero la verdad que se trata de plata, eso, ¿no? Siempre. A mí me gustaría pensar por qué nosotros, a 4 años de sancionada, no tenemos la ley de medios de la democracia en funcionamiento. Porque la verdad que me resisto a discutir que los periodistas discutamos la torta publicitaria. Yo me resisto a discutir eso. Yo no estoy discutiendo la torta publicitaria. Bueno, está bien, María, pero... estás haciendo, además te digo, tenés 2 artículos que no están vigentes. María. Todo el resto de la ley está vigente, incluida la que te dice cómo tiene que ser está los medios bien, públicos. está bien, pero yo quiero decir lo siguiente. Me parece que hay un tema central, que nosotros tenemos una ley de medios de la democracia, que bueno, ahora tiene la instancia la Corte, etcétera, que es uno de los elementos que esta sociedad en la discusión, una discusión acalorada, una discusión muy profunda, una discusión durante años, ha logrado para hacer avanzar la comunicación democrática en Argentina, incluso promocionando una ley antimonopólica, contenida en la Ley de Medios de la Democracia, que es una discusión que si estuviera saldada en la práctica de la ley, hoy estaríamos discutiendo otra cosa. Hoy no estaríamos discutiendo la equidad de la pauta publicitaria. Lo que pasa es que se está manteniendo una situación que todavía es profundamente injusta para la democracia en Argentina, que es la existencia de los monopolios mediáticos. Y eso es lo que perturba profundamente la discusión, porque el problema no es que exista el Grupo Clarín ni las empresas privadas de medios, no ese es el problema, sino el problema es la posición dominante y una ley que no está, María, que no está en la práctica, puesta en la práctica, que es una necesidad de la democratización de la Argentina. Esto por un lado. En la segunda cuestión, sobre la pluralidad en los medios públicos, y quiero hablar de esto, María, porque me toca por ser la directora de un medio público. En la Radio Nacional, nosotros hemos reconstruido una programación y no hay un solo periodista en estos años que pueda decir que ha sido censurado en su expresión. Ni uno. Ni uno. Y quiero decir algo más. Nosotros llamamos todo el tiempo por teléfono para que salgan a dar su opinión. Partidos políticos, dirigentes opositores, etcétera, etcétera. Y en general el 80% no quiere salir. Prefiere ir a los medios privados que los interpelan o los interpretan mejor. Esto, no, como dice la presi, sin aplausos. Digo, esto es una situación lamentable para nosotros. La otra cuestión que me parece que no, que es que sigue habiendo la discusión sobre el tema del Estado, María, y sobre una visión que es que si no nos pusimos de acuerdo sobre cuál es el paradigma fundamental, si la información no puede ser apropiada como una mercancía o no. A mí me parece que esto es una discusión que no podemos tener acá, pero que yo igual me parece que hay que debatirla. Y la otra cuestión es si el Estado, el gobierno, votado por la mayoría política, tiene derecho a dar o a defenderse o a dar su opinión a través de un medio público. Creo que sí, porque es la primera minoría política y
establece la línea editorial. Ahora bien, en la Radio Nacional se hacen cientos de campañas de interés público. No es el valor del dinero o de la pauta publicitaria lo que nos importa, porque es el Estado y el Estado somos todos. Me parece que lo que me parece es que la no existencia de la ley de medios de la democracia nos está haciendo la vida imposible, sinceramente lo digo, para pensar mucho mejor y para ponernos de acuerdo en muchas cosas, María. Porque una vez que tengamos esa ley y no tengamos la posición dominante de un grupo que no necesita la pauta publicitaria, porque tiene 240 licencias de cablevisión, si nosotros pudiéramos correr ese velo de tener esa ley de medios en rigor y no tener una posición monopólica dominante, seguramente yo firmaría con vos, como con Víctor Hugo, una exigencia determinada al Estado para que la publicidad oficial sea tratada con proporcionalidad. Pero mientras no tengamos la ley, los periodistas nos vamos a pelear y la verdad está ahí. Necesitamos la ley de medios de la democracia y espero que la Corte Suprema actúe en paz, en libertad, en independencia e imparcialidad. Estamos en una situación compleja, pero esperamos que la Corte haga mérito a ser absolutamente independiente, no solo del poder político, también del poder económico, porque lo que nos han enseñado los periodistas mucho tiempo, y sobre todo los formados en la escuela anglosajona, a los cuales venimos casi todos, María y yo, por supuesto que sí, es que hay que ser independiente del poder político. Y no nos dicen nada de ser independiente del poder económico, porque en general somos empleados del poder económico. Entonces, hay un tema de contradicción ahí, que la ley de medios nos va a hacer más libres a todos, a los periodistas, al Estado, a las empresas, y creo que esa es mi aspiración más profunda. Y la verdad que si me excedo en ciertas definiciones, no quiero que ningún colega se sienta afectado por mis palabras. A todos los respeto y creo que todos tenemos que luchar por ser mejores. Esa es la verdad. Ya antes de iniciar la mesa, Víctor Hugo nos había adelantado que tiene un ineludible compromiso. ¿Te quedás? Me quedo. Esperemos que Argentina no haga un gol. No. La verdad es que... Esperemos que Argentina no haga un gol en los primeros 10 minutos. No, media horita más me quedo. Yo, si pego un cabezazo, yo relato el partido ahora. Y vengo remando desde las 6 de la mañana, entonces había pensado. Pero no, me parece respetuoso con todos quedarme un poquito más. Hay muchas preguntas para la mesa, muchas para vos, María, en función de tu intervención. Trato de englobar todas y vemos para dónde podés ir con las respuestas. A ver... María O'Donnell reclama pauta publicitaria para las corporaciones mediáticas que no respetan las leyes de la democracia, es una pregunta. La otra, ¿considera usted que los medios hegemónicos dan trabajo a periodistas que no comparten su línea editorial? La otra, ¿podés hablar en Radio Mitre a favor de la ley de medios y sobre el incumplimiento de ciertos artículos de parte de Clarín? ¿Qué pasaría si lo hicieras? La otra, ¿por qué como ciudadano tengo que aportar con mis impuestos a la publicidad estatal para mantener programas como el de Magdalena, que apoyó a las patronales del campo contra un gobierno popular elegido por el 53% de los votos? Y quiero terminar con una que es un poco más agradable, felicitarte por asistir al segundo encuentro, sabiendo que está organizada por la televisión pública, y preguntarte qué opinión tenés acerca de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual y cómo podrías mejorarla para que favorezca la democratización de los medios de comunicación. Por donde quieras empezar. No trabajo para Radio Mitra, sino que no sé, y trabajo en Radio Continental y con Víctor Hugo con plena libertad y no tengo por suerte ese problema. Voy a responder también. Yo soy, como conductora, dueña editorial de mi espacio, me parece que es de lo que me corresponde hablar hoy y no me parece que tenga mucho sentido ponerme a hablar acá del espacio de Magdalena. Si quieren preguntarle a ella, le preguntan a ella lo que ustedes quieran. Yo soy conductora de mi propio espacio, respondo por mi propio espacio, no porque no tenga que responder de Magdalena, sino que me parece que no es la manera. Soy columnista de ella, no tengo ninguna dificultad en hacerlo, pero no me parece que este sea el contexto para hacerlo. Con relación a que yo reclamo pauta publicitaria para las corporaciones mediáticas, no, yo lo que quiero explicar es que hay un contexto muy difícil en el cual
mientras no se aplican 2 artículos de la Ley de Medios, como plantea María, que son los que cuestiona el Grupo Clarín, con relación a las licencias, son licencias de cable, lo cual me parece que está muy bien, que se le apliquen con relación a la posición dominante, pero no estamos hablando de licencias de medios de comunicación con relación a lo que estamos hablando ahora, el contenido de las licencias de los medios de comunicación. Yo lo que quiero decir es que lo que ha emergido a lo largo de todos estos años, en parte por la concepción de este gobierno, del Poder Ejecutivo Nacional, de construir los medios como en compensación a, incluidos los medios que a mi gusto debieran ser públicos y que por ahora son estatales, es un panorama muy homogéneo en el resto de los grupos mediáticos que dependen altamente en su financiamiento de la publicidad oficial y de distintos ingresos que le favorece el gobierno, y que eso se traduce en la línea editorial de estos medios. Y que lamentablemente la puesta en marcha de los medios de comunicación hasta ahora no ha significado más que el traspaso de los medios de Daniel Haddad a Cristóbal López. Y no se han generado espacios de donde uno quiera y pueda ejercer un periodismo crítico. Yo no me considero empleada de ninguna corporación, trabajo con absoluta libertad y trato la ley de medios con total y absoluta libertad en mi programa. Ayer estuvo Martín Sivak hablando largamente del libro que acaba de publicar sobre el Grupo Clarín, que no es precisamente un libro halagador para el Grupo Clarín. Y lo que quiero decir es que en ese contexto no hay espacios donde nos permitamos, ni siquiera entre nosotros, tener una mirada crítica del gobierno nacional. Hoy en día, laburar afuera de determinados medios y poder tener una mirada crítica, no de adhesión al gobierno nacional, es realmente muy difícil. No hay esos espacios hoy en día. Esta polarización está en los medios y se hace muy difícil para mí ejercer como yo entiendo el periodismo. Como yo entiendo el periodismo, cuando tengo un medio cuyos ingresos dependen altamente del gobierno nacional y que tiene una línea, no te dejan laburar con libertad. Yo laburo con libertad. Afortunadamente la radio es como un lugar muy raro y en la medida en que podemos y tenemos ese tipo de espacios mientras duren, uno tiene un margen de libertad editorial mayor que en otros espacios. Yo no condeno a ninguno de mis colegas, porque todos laburamos, algunos con mayor o menor adhesión al lugar en el cual laburamos, y los que tenemos mayor margen de libertad tenemos la responsabilidad de usarla al máximo posible para hablar con libertad. Lo que quiero decir es que hoy no hay ningún espacio plural en medios públicos, ni tampoco en aquellos que son financiados con dinero público. No los hay. No lo hay ni en Pacapaca ni en Encuentro. O sea, no estoy hablando ni siquiera de Canal 7. No hay en Canal Encuentro un espacio plural. Algo interesante que no se tiene demasiado en cuenta es que el dinero del Estado no es solamente el dinero que el Estado maneja en forma directa. Las empresas que presumen manejarse independientemente y que tampoco son plurales en líneas generales, no hay pluralidad en esos medios, tienen muchísimo dinero del Estado. Hay una cierta ignorancia de algunos temas y me importa que los jóvenes lo sepan y lo puedan analizar. No hay en estos momentos empresa poderosa que no tenga entre 150 y 1.500, no, y 2.300 millones de pesos del Estado formando parte de su capital. Exacto. En el sueldo del que presumen muchísimos periodistas independientes no va nada del Estado, va muchísimo del Estado. Peor, sospecho que va el dinero del Estado. Cuando el Grupo Clarín, porque es más fácil nombrarlo que a otros, pero podría nombrar el Banco Galicia, el Banco Macro, Molinos, cuando ellos hacen publicidad, tienen, si ustedes miran la composición hoy día de sus capitales, una enorme cantidad de dinero del Estado. El Grupo Clarín no solamente tiene el dinero del Estado, aquel que robó a través de la venta de acciones, por lo cual el Estado tiene esa participación, sino que además ni siquiera liquida dividendos. Es muy probable que lo use justamente para darse determinados gustos como los publicitarios. Con lo cual, el Estado está absolutamente en todo. Lo que no sabemos es verlo. No es el dinero del Estado solamente aquel que se paga por ventanilla del Estado. En la ventanilla de las empresas privadas hay un volumen casi de 15.000 millones de pesos del Estado que alimenta a los periodistas que después presumen de trabajar en medios independientes y solo son independientes si lo son, no porque los medios lo sean totalmente. Los medios, y esto no es de ahora, de los últimos 5 años, son
los primeros cómplices de las corporaciones por su necesidad publicitaria. Los medios, desde siempre, van a estar ignorando o pasando por alto lo que las corporaciones nos hacen. No es fácil hasta estos días encontrar demasiadas críticas, por ejemplo, a las telefónicas, con todo lo que están haciendo en materia del uso de celulares. No es nada fácil encontrar periodistas críticos, porque la mayoría de los periodistas tienen relaciones que se dan o a través de los medios o en forma directa con esas corporaciones y también con el Estado. Hay que aprender a mirar el detalle de los programas de cable. Los programas de cable son la manera en que los periodistas de radio y de diarios le cobran, pasan por la ventanilla de las empresas privadas. Cuando ustedes miran aquella época de estas empresas a las que les interesa el país, desde esa época las empresas a las que les interesa el país están en todos los programas de cable. Presten atención. Banco Ciudad, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Gobierno Nacional extrañamente, porque también se dan las internas y nunca falta algún ministro que de alguna manera dice, bueno, si le van a dar al gobierno que le den, pero yo en la medida de lo posible me preservo. Y después están las empresas corporativas. Hemos tenido casos vergonzantes de periodistas que están dentro de las corporaciones, y ni hablar de políticos que están dentro de las corporaciones, haciendo lobby sin que nosotros jamás sepamos por qué nos están diciendo algo. En consecuencia, volviendo a lo del Estado, yo solamente después pediré 2 minutos para leer algo de aquí, porque me parece que es una manera de salir del centro de la cuestión que significa, es como estamos mirándonos un poco el ombligo inevitablemente en este tipo de discusiones. Pero me importa señalar que el Estado está en muchos más sitios de los que nosotros creemos. El Estado está en cada recibo de sueldo de cada uno de los periodistas supuestamente de medios independientes también de la Argentina. Quería decir algo respecto de que María había dicho de que si se piensa distinto no se puede trabajar en ningún medio estatal. Bueno, yo quiero decirles que el Estado argentino existe hace 200 años y que en Radio Nacional hay muchísima gente, muchísimos periodistas, productores, locutores, etcétera, que no son kirchneristas. Ahora, nosotros no los echamos. Y mi pregunta es, ¿pasa lo mismo en las corporaciones privadas? En nuestra radio hay muchísima gente que no es kirchnerista. No se nos ocurre ni perseguirlos ni echarlos. Y son periodistas, en las distintas ramas, desde operadores, locutores, productores, traductores, hasta el personal no periodístico, ¿no es cierto? Son muchísimos años y a nadie se le ocurre preguntar qué es lo que piensan para seguir trabajando. Así que yo, la verdad que no estoy de acuerdo, María. Reitero públicamente nuestra invitación a que participes en algún programa de Radio Nacional. Yo me refiero a lo que va al aire igual, no me refiero a que un operador malo al aire, el grueso. Digamos, eso sería una al aire, no, María, que vas a echar a un operador pero ¿por qué no? Volvamos a hacer un esfuerzo. Se dan algunos entrevistas. Volvamos a hacer un esfuerzo de moderación. Yo he visto algunos entreveros no, señor, interesantes. Es mentira decir que no se puede trabajar en los medios públicos. María, no, es mentira. Periodista crítico al kirchnerismo que conduzca en los medios públicos algo. No hay, María. No quieren venir, están todos en el otro lado. Volvamos a tratar de darle un esfuerzo de moderación a la mesa. Es mentira, es mentira. Si se puede a esta altura. Es mentira. Te invito a venir. María, te invito a venir. Quiero preguntarte si serías capaz de venir. ¿Viste? Bueno, el conductor lo anunciaron a las 7, ¿viste? Hizo una pregunta y fue un escándalo, por Dios. El escándalo lo armó Perfil. No fue. Chicos, vean los contenidos. Digo, no seamos ingenuos, porque bueno, entonces me están tomando. Si me van a contestar que hay un operador que es anti-K y no lo echan, la vara está un poco baja. Bueno, yo te diría que la vara está más baja cuando observás que el problema es cuántos periodistas pueden decir lo que piensan
¿no es cierto? Y no decís, ¿por qué la ley de medios no se cumple, María? María, estamos hablando... Yo digo eso, sin ningún problema, no tengo pero me parece que es bardear... A mí con Clarín no me vas a correr. Pero yo no estoy hablando de Clarín, no estoy hablando de Clarín. Sos vos la que hablas de Clarín, no yo. No, si vos decís que no Los se cumple dos, la ley de medios, los dos temas que aparecen mayoritariamente... Yo digo que no se cumple la ley de medios, exactamente. Los dos temas que aparecen es un problema del mayoritariamente en las Estado preguntas. argentino ¿cuál es de la la empresa democracia. que Y está bueno. objetando? Los dos temas que aparecen mayoritariamente en las preguntas. No Está se bien, puede pero eso es un tema- cortar los micrófonos es un desde tema acá, pero del vamos a tratar conjunto de de la hacer un democracia. esfuerzo adicional de moderación de la mesa. Pensar que María y yo nos queremos mucho, pero nos matamos. Yo creo eso, yo creo que no es cierto. Porque Yo igual entonces quiero no es decir, cierto. Los dos temas que Perdón, aparecen, vamos a hacer un dame esfuerzo de segundo, moderación, dame un pero segundo, todos los que un quieras, segundo, María, no. pero vamos a No, razonar. que quiero decir que yo estoy de acuerdo con lo que dice Víctor Hugo, con el tema de los auspicios en los programas de cable de cable. De hecho, yo cuando escribí Propaganda acá hay un capítulo entero que refiere justamente a eso, a cómo ese tipo de auspicios se utilizan con esos fines. Yo estoy 100% de acuerdo, Víctor Hugo, con eso. Los dos temas que han aparecido mayoritariamente en las preguntas, no vuelvo a ellas porque circulan en líneas generales sobre los mismos, tienen que ver con dos ejes centrales de discusión que a veces se mezclan, como todo, pero a veces también pueden circular por separado. Uno el tema de la publicidad oficial y otro el tema de la pluralidad en los medios públicos. Me parece que circula por ahí el eje de la mesa. En ese sentido hay una pregunta, María, que es: ¿cómo definís el pluralismo político y qué relación le das al mismo con la representatividad parlamentaria? Supongo que esto tiene que ver también con un aspecto vinculado, y que sí se está cumpliendo, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es que los medios públicos son administrados y gestionados por Radio y Televisión Argentina, cuyo directorio tiene una composición plural en función de la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. De hecho, el Poder Ejecutivo designa solamente 2 de los 7 miembros del directorio de RTA. 3 tienen que ver con las representaciones parlamentarias de primera, segunda y tercera minoría, y 2 al Consejo Federal de Comunicación, que es un órgano multipartidario y multiparticipativo. Imagino que tiene que ver con esto. Este capítulo de la ley se está cumpliendo y RTA en todas sus decisiones está administrado y gestionado por un directorio en el cual intervienen representantes de la Unión Cívica Radical y representantes del Frente Amplio Progresista. No sé si quieres agregar algo. No, en RTA está, en RTA está. Sí. No, digo, a mí incluso me pareció un error enorme que la oposición en su momento no designara inmediatamente a los representantes en RTA. Me pareció una incoherencia bastante importante, afortunadamente saldada. Sabemos todos que en los modelos de televisión pública, me parece que fue tema de otro debate, hay conducciones más o menos apegadas al Poder Ejecutivo de turno. Este no es el modelo a la inglesa, digamos, de una figura designada por el Parlamento con tiempos de elección distintos y demás. Y evidentemente esa representación que efectivamente existe es una representación que no tiene incidencia sobre el contenido, digamos, no tiene una mayoría hoy o una posibilidad de incidir. Lo que sí ha logrado, y yo celebro, es una mayor transparencia en los debates. Toda esta discusión con la producción de Andrea Alboca y qué sé yo, trascendió en parte porque ahora está Sturin ocupando esa silla y hay cosas que sí trascienden, que antes uno podía preguntar, insisto, a través de pedidos de acceso a la información pública. Yo incluso los mandé a Canal 7 cuando estaba esta misma conducción, cuando yo estaba haciendo el libro, y todavía se contestaban. Ahora, lamentablemente, hay una negativa a cumplir con la ley de acceso a la información pública, y uno de los efectos que me parece positivo también es una mayor apertura de los debates que se dan en esas instancias. Sí, no es Sturin el representante del directorio de RTA, me confundí con el otro, porque te ¿no? volvés Gracias. a confundir con el AFCA, pero sí los debates del directorio de RTA, puedo dar garantía por ser parte, son ardorosos y extensos. Víctor Hugo, me gustaría avanzar un poquito sobre la pluralidad de voces. Vamos a poner un ejemplo, algo que conozcamos todos, que ha ocurrido en los últimos tiempos, para que veamos a qué nos referimos cuando mencionamos la necesidad de la pluralidad, del equilibrio. Se dijo una mentira no hace mucho tiempo en televisión, una mentira impensable para cualquier país. El vicepresidente de la República tomó 2 bolsos repletos de dinero robado y viajó en un avión desde San Fernando, ignorado esto por el gobierno argentino, a Carmelo, pasado esto por alto por el gobierno uruguayo. Un espantoso caso de corrupción. Eso llegó una noche con 25 puntos de rating, o 30, a todo el país. Se repitió en TN,
que tiene un rating para mí escondido, porque no quieren mostrar todo el poder que realmente tienen. Y como Ibope maneja muy bien estas cosas, sabe cómo le quita a la televisión pública, porque le gusta quitárselo, y cómo esconde algunos otros números. Fue repetido en Canal 13, fue repetido por los portales, salió por agencias internacionales y se escribió, por lo menos que me conste, en el Uruguay. Una noticia que es una impresionante, extraordinaria y vergonzosa mentira. No existió una persona fuera de los medios que se llaman, de alguna manera, cercanos al gobierno, que lo desmintiese. ¿Qué sería igual si ustedes le preguntan de cada 10 personas, 8 van a decir que efectivamente Vudú viajó a Carmelo? El vicepresidente de la República, con bolsos desbordantes de dinero para la imaginación de la gente. Esto que fue repetido durante casi 24 horas por los medios dominantes llegó a 25 o 30 millones de personas por lo menos. Le adjudican a 678, por más que nosotros pensemos que hay allí una estafa de Ibope a la que nunca miramos con la severidad que corresponde, 300.000 personas en la capital, pongámosle más en el resto del país. En mi programa, que llegará a 200, 300.000 personas con toda la furia, también se desmintió. No conozco algunas otras radios y algún otro programa, pero en general las radios sumamos poco al fenómeno que implica la televisión. 25 millones de personas, o 30 en realidad, fueron informadas de la desvergüenza que es para la República Argentina tener un vicepresidente que en la mitad del día, en un avión privado, se roba millones y millones de pesos. 1 millón de personas, 2 millones de personas saben que eso es mentira, porque se pudo mostrar que estaba el vicepresidente Vudú con Lula. ¿Saben por qué no se enteraron estos extraordinarios mentirosos? Porque la noticia, en el momento en que se estaba produciendo, solamente la dio CN23. Y como CN23 no está en la grilla, para ellos no existió, no lo supieron nunca. Con lo cual, tenemos, según mis cálculos modestos, que pueden compartirse o no, 23 millones de personas desinformadas por la falta de pluralidad de voces. Esto es lo que de alguna manera ocurre hoy día en la Argentina. Y nombro esta mentira para no entrar en algunas otras que puedan ser un poco más discutibles, un poco más viejas. Vivimos envenenados en un mundo de mentira por medios dominantes, corporativos que defienden los intereses corporativos y económicos de toda la vida liberal que han desarrollado, apropiándose de nuestros países en nuestra América Latina. Y no solamente esto ocurre en la Argentina. Y encima, cuando tenemos un programa como el de 678, que todos los días jamás ha mentido, yo no le conozco una mentira a 678. Lo que sí le conozco es la posibilidad de refutación que ha tenido, de ironía con la que ha tratado las mentiras. Tendrá sus excesos, tendrá sus desviaciones ideológicas en algún momento en que se le pueda ir la mano, como a cualquiera de nosotros. No soy precisamente yo un carácter demasiado modelado por la mesura como para ser crítico de eso. Si no tuviéramos al caer la noche la irresponsabilidad de la televisión pública en estos momentos es no tener todos los días, a mediodía y noche, programas que puedan destruir, pulverizar, hacer añicos la información mentirosa con la que nos levantamos cada mañana en el país. La falla de la televisión pública no es el exceso de 678 y su hora 10 minutos de programa, ni sus noticieros. El defecto de la televisión pública es no tener más defensa frente a estas corporaciones absolutamente mentirosas de las que yo hoy por radio, empezando mi programa, enumeré más de 20 mentiras una tras otra, como estas de Vudú, tantas otras comprobables. Sí, después, porque a lo mejor se quiere decir algo en la mesa y no quiero monopolizar, yo tengo de 20 líneas para leerles, porque me gustaría dejarles, más allá que estas apreciaciones, sobre todo de los jóvenes, una idea de alguien muy valioso que tiene un pensamiento superador, del que yo bebo de la mejor manera que pueda, por supuesto, y que hace también a lo que estamos hablando de la pluralidad de voces. Pero no quisiera monopolizar en este tramo porque se me fue un poquito largo. Tiempos radiales me obligan a parar.
María Seguán, en relación al tema este de la pluralidad, aparecen preguntas, trato de sintetizarlas en eso, muchas focalizan a 678, ¿querés agregar algo? No, yo creo que comparto absolutamente lo que dijo Víctor Hugo. Creo que la idea de pluralidad que se le exige a los medios públicos no se le exige a los medios privados, como si el universo de la libertad de expresión solo debiera ser cumplida por los medios públicos. Y creo que esto no es así, en la medida en que los medios privados también tienen dineros públicos, que yo sepa, no solamente el Estado. Así que eso comparto totalmente. Yo un segundo nomás. No, yo también me quedaría en aquello que los medios públicos no dicen en todo caso, porque si tomamos el caso de Vudú, por ejemplo, yo la verdad es que lo de Carmelo ni me enteré, y ni lo reproduje ni nada, o sea que no, pero sí me enteré y supe y está documentado que hay una empresa, SMW o SM, no me acuerdo bien la sigla en este momento, factura un montón de dinero, publicidad oficial, unos cuantos millones, sin ninguna experiencia en el rubro, y a su vez le facturó a Aspen, que es la sociedad declarada por Amado Vudú con su socio Núñez Carmona, que es... me parece que hay mucho también lo que no se dice en los medios públicos sobre Vudú, digamos. En todo caso, desarmarán la mentira de otro medio, pero no se toman ni el trabajo de investigar o de difundir aquellas cosas que me constan personalmente sí tienen asidero. Y eso me parece que no es el lugar de los medios públicos. Y con relación a 678 yo he visto, o por lo menos personalmente me ha pasado más de una vez, que han manipulado, cortado o recortado mi opinión de una manera que realmente no me reflejaba de ninguna manera. Yo no sé si eso es mentir, pero claramente estaba hecho una manipulación para hacerme decir algo que yo no estaba diciendo y que se notaba con solo dejarlo transcurrir la cinta un minutito más. Y con las entrevistas, María, vos decís que los opositores no contestan a Radio Nacional. A mí sacar un oficialista es... Y eso y todo que dentro de cierto marco trato de hacer un esfuerzo. Está pésimo en todos los casos. Pero espera, no, y está mal. Pero vos sabés lo que hemos perdido, que es lo que yo más lamento. Como los opositores se han acostumbrado a pasear en los medios, en ciertos medios que son los que los llevan, y los oficialistas se han acostumbrado a pasear en los medios públicos, se ha perdido el valor de la pregunta. Y ante la mínima pregunta, una cierta incomodidad, a mí lo que me pasa es que finalmente me termina costando tanto Macri como un funcionario del gobierno nacional. Porque, ¿para qué van a ir? O Moyano ni hablar. O sea, Moyano lo vemos pasear por todos los programas de TN, o Lilita Carrió. O sea, yo te digo, hoy en día, todo aquel al cual vos lo sentás y le haces un reportaje con preguntas, volver a tenerlo adelante es realmente una empresa imposible, porque ¿para qué van a arriesgar si tienen por dónde caminar más seguros? Y esto, mi experiencia personal, le vale tanto a los oficialistas del gobierno nacional como a los opositores. Les cuesta, me parece, a los funcionarios en general, no hablan mucho. Yo tengo de promedio 33 notas en vivo a opositores y 32 notas en vivo a oficialistas. Hay que tomar alguna medida en los medios. El equipo de producción de cada día siempre tiene a mano 4 o 5 sugerencias de notas que tienen que ver con hechos del Estado. El Estado produce hechos, por lo tanto uno quiere saber un poco más. Si estamos hablando de una decisión con respecto a las telefónicas, uno quiere hablar con la gente de las telefónicas. Yo cobro al equipo de producción por cada nota que tenga que ver con el oficialismo una nota de la oposición. Es decir, si me traen la propuesta de una nota de oposición, camina la nota oficialista. Y de esa manera llego a ese promedio, porque si no, los muchachos del equipo de producción caen en la comodidad. Normalmente es un poco más fácil, por lo menos en funcionarios de segunda línea, llegar a ellos. Y de esa manera se mantiene una performance en la cual no hay manera de no tener un equilibrio en las notas que uno hace. Si te parece, Víctor Hugo, para ser respetuoso con los tiempos del encuentro y con tu generoso tiempo que nos has dado, vamos a ir cerrando la mesa con... Yo he estado muy a gusto, nos hace mucha falta. Una de las pocas discrepancias abiertas que tengo es con la polarización. Yo la bendigo, la polarización. La sociedad argentina necesitaba esta polarización. La sociedad argentina necesitaba saber, como la latinoamericana en general, a qué se ha estado jugando durante todos estos años. Yo creo que entendemos, cada uno de nosotros sabemos. Para mí, le digo a los muchachos, qué suerte que tienen. Yo estuve haciendo jueguito durante muchos años en mi vida, como quien entra a la cancha y domina la pelota, pero todavía no está jugando el partido. Y me tocó un partido en serio en los últimos 4 o 5 años de mi vida. Este ha sido un tiempo de notable aprendizaje. Ustedes lo están viviendo de los 20, los 22 o 24 años. No lo desaprovechen, porque ha sido un verdadero privilegio ser testigos de esta época de polarización.
Voy a desafiar mi coquetería y me voy a poner lentes porque quiero ser preciso en la lectura del final. No te acerques tanto al micrófono que se escucha mal. Bueno, pido disculpas. Nosotros hablamos así, siempre muy cerca. El señor que voy a leer se llama Owen Fish. Owen Fish es de los más extraordinarios pensadores de los medios de comunicación. ¿Saben cómo se llama el libro al que recurro? Se lo sugiero a los jóvenes. La ironía de la libertad de expresión. Miren qué título. La ironía de la libertad de expresión. Voy a buscar partes subrayadas para facilitarme la vida. En algunos casos los órganos del Estado tratarán de asfixiar el debate libre y abierto. Y la primera enmienda, está hablando de los Estados Unidos, constituye entonces el mecanismo de éxito ya acreditado que frena o evita esos abusos del poder estatal. En otros casos, sin embargo, el Estado puede verse obligado a actuar para promover el debate público, cuando poderes de carácter no estatal ahogan la expresión de opiniones. Habrá de asignar recursos públicos, repartir megáfonos a aquellos cuyas voces de otra forma no serían oídas en la plaza pública. Puede que el Estado tenga incluso que silenciar las voces de algunos para que se oigan las voces de los demás. A veces no hay más remedio. Este es un libro de antes del 2000, de Owen Fish. Más adelante, en cada uno de estos casos quien amenaza los valores de la libertad de expresión no es el Estado, está hablando de las corporaciones, ni es necesario que lo sea. La exigencia de que el Estado intervenga no se funda en la idea de que la actividad a regular es en sí misma una violación de la primera enmienda, sino simplemente en la teoría, según la cual fomentar un debate completo y abierto, asegurando que el público oiga todo lo que debería, constituye un fin legítimo para el Estado, incluso si la dinámica silenciadora opera solo a través de manos privadas. Por ejemplo, a través de la persona que lanza epítetos raciales, bueno, acá da una serie de ejemplos. Existe un amplio fundamento en favor de la intervención del Estado. Lo que hace el Estado es simplemente ejercer su poder de policía para promover un fin público valioso, como sucede cuando dicta leyes sobre el control de armas o que establecen un límite a la velocidad. Un poquito más adelante, son párrafos breves. Las regulaciones estatales del tipo que hemos considerado podrían promover los derechos expresivos de las mujeres, de las minorías. Bueno, esto es directamente sobre la libertad de expresión. Vuelvo al rol del Estado. El Estado no trata de arbitrar entre los intereses autoexpresivos de los diversos grupos, sino que trata de establecer las precondiciones esenciales para el autogobierno colectivo, asegurando que todos los puntos de vista sean expuestos al público. Si esto pudiera lograrse simplemente apoyando a los grupos desfavorecidos, el objetivo del Estado se habría alcanzado. A veces debemos aminorar las voces de algunos para poder oír las voces de los demás. El Estado está tratando de proteger el interés de la audiencia, la ciudadanía en general, por escuchar un debate completo y abierto sobre asuntos de importancia pública. Mientras el esquema tradicional descansa en la vieja idea liberal de que el Estado es el enemigo natural de la libertad, ahora se nos pide que imaginemos al Estado como el amigo de la libertad. Aquí hay una anotación mía, a ver si me entiendo la letra. No hay libertad de expresión si claramente hay quienes tienen un dominio abrumador sobre las opiniones de los demás. La libertad de expresión exige igualdad de oportunidades para expresarse. Voy a ponerle punto final aquí porque puede ser cansador. Lean, sobre todo los más jóvenes, este libro que se llama La ironía de la libertad de expresión. Aquí está en Estados Unidos, esto no está escrito en la Venezuela de Chávez, en la Ecuador de Correa, ni en la Argentina de Cristina Fernández de Kirchner. Esto está escrito en los Estados Unidos y aquí se habla de las subvenciones necesarias si esto hace falta para la pluralidad de voces. Y se menciona también los subsidios a la pluralidad de voces que se dan. ¿Qué son los subsidios? Sino otra cosa que decir, vamos a ayudar a que se escuche esta voz, porque esta voz también es necesaria. Y si es la voz del Estado, tenemos que acostumbrarnos a que no esté mal. Todos fuimos formateados para pensar que el Estado no puede hacer absolutamente ninguna otra cosa que mirar. No, el Estado tiene que intervenir para que el debate sea plural, para que sea democrático, para que sea justo y para que podamos armar una sociedad en la cual todos podamos respirar de la misma manera y no
puedan sentirse muy cómodos los que tienen una posición dominante, mientras los demás se sienten asfixiados y atosigados por ese poder dominante. Léanlo, llévenme el apunte. Muchísimas gracias, Víctor Hugo. Vamos a ir cerrando la mesa, si les parece. María Seoane, unos breves minutos para compartir una conclusión con nosotros y después le dejamos el cierre a María O'Donnell. Bueno, ¿esto está bien? Los radieros acá que están al lado mío. Comparto las preocupaciones de María O'Donnell. Creo que eso forma parte de un tiempo que va a venir. Adhiero profundamente a lo que dijo Víctor Hugo y creo que el tema central para nosotros, clave para poder liberarnos, es que se cumpla la ley de medios. Cuando esté despejado el camino de una posición dominante, vamos a ser todos mucho más libres. O para defender profundamente nuestras convicciones desde empresas privadas y empresas públicas, para pelearnos con los gobiernos de turno o para seguir denunciando las inequidades del capitalismo, que son muchas, entre ellas habernos hecho creer que la libertad de expresión tiene que ver con la defensa de los intereses de 4 familias. Gracias. María. No, 2 palabras. Creo que yo también coincido con que es importante el rol del Estado. Owen Fish me parece una figura fantástica. Creo que no nos vamos a poner de acuerdo sobre qué es el Estado y si el Ejecutivo o el poder político con la mayoría circunstancial del momento representa al Estado. Me parece que esa es la discusión, de qué hablamos cuando hablamos del Estado y cuando hablamos de lo público. Y creo que como hay ese punto de encuentro, es que esta mesa se pudo conformar a pesar de las profundas diferencias en el sentido de cómo interpretar justamente lo que es Estado y lo que es lo público. Realmente, muchísimas gracias a los 3. Víctor Hugo, esperemos haber cumplido y que no haga un gol Argentina en los primeros 10 minutos. Si mete un gallo en un gol argentino, sabrán disculparlo. Sin descanso las cuerdas vocales no funcionan igual. Chao, muchas gracias a todos. Gracias. A todos ustedes, muchas gracias y después de un breve café en 15 minutos continúa la siguiente mesa, el tratamiento de la noticia en televisión.